Muchas veces, se ven matrimonios bien sólidos, y aparentemente de un momento a otro se quiebran tan rápido, que incluso hasta sacuden al mundo y dejan que hablar, pues y uno de los que llamó bastante la atención y admiración, fue el de Andrea Legarreta y Eric Rubin, dos nombres que por décadas resonaron en los medios, en las revistas, en la televisión mexicana. Cuando sus caminos se cruzaron a finales de los años 90, parecía una historia escrita por el destino, dos figuras del espectáculo, con mundos distintos pero con una conexión inmediata. Una relación que prefirieron mantener oculta, al menos en sus inicios. Andrea Legarreta era ya una figura muy querida por el público, y cualquier desliz o señal de inestabilidad podía afectar su imagen. Por otro lado, Eric Rubin luchaba con los fantasmas de su pasado, adicciones, relaciones fallidas, y una constante búsqueda de equilibrio. Ambos sabían que estaban comenzando una historia difícil. Pocos lo sabían en aquel entonces, pero el noviazgo entre Andrea y Eric fue mucho más complicado de lo que parecía. Detrás de cámaras, lejos de los reflectores, su relación vivía momentos intensos. El amor era real, pero también lo eran los celos, las inseguridades, y las discusiones. Andrea Legarreta, años después, llegaría a confesar con lágrimas en los ojos. Había cosas que no podía entender. Lo amaba profundamente, pero sentía que a veces no éramos suficientes el uno para el otro. Yo quería paz, y a veces todo era tormenta. Eric era intensamente celoso, no lo podía evitar, en parte por su propia inseguridad, en parte por lo mucho que amaba a Andrea, y también porque el medio en el que vivían estaba lleno de tentaciones, rumores y egos. Según personas cercanas, Eric revisaba los celulares, dudaba de compañeros de trabajo, incluso le hacía escenas por cosas mínimas. Andrea intentaba mantener la compostura, intentaba entender, justificar, hasta que comenzó a sentirse desgastada. Una vez me gritó en pleno estacionamiento, por algo que no había pasado. Me dolió más que me dudara, que no confiara en mí, llegó a revelar Andrea, tiempo después. Pese a todo, seguían juntos. Porque el amor era fuerte, porque también había momentos hermosos, de complicidad, de carcajadas en la madrugada, de abrazos sinceros, pero cada día, una parte de Andrea se rompía lentamente. Andrea y Eric se casaron en el año 2000. Lo que parecía ser el comienzo del felices para siempre, en realidad fue el inicio de una etapa aún más compleja. La convivencia diaria hizo que los problemas se intensificaran. Andrea estaba dedicada por completo a su trabajo, mientras Eric intentaba recuperar su carrera y mantenerse sobrio. Las presiones eran enormes, las críticas también, muchos no creían que el matrimonio duraría. Y en el fondo, ellos mismos a veces lo dudaban. Me iba al baño a llorar, con tal de que mis hijas no me vieran así. A veces me sentía sola, aunque él estuviera ahí al lado, reveló Andrea entre sollozos en una entrevista muy íntima. Los celos no se detuvieron. Aunque Andrea siempre fue fiel, Eric continuaba luchando con sus propios demonios. Ella intentaba mantener la estabilidad familiar, sobre todo por sus hijas, Nina y Mia, que crecían entre cámaras y rumores. A pesar de sus constantes muestras de amor en redes sociales y en televisión, la relación comenzó a apagarse por dentro. Andrea dejó de sentirse amada como antes. Eric se fue distanciando emocionalmente, y aunque dormían en la misma casa, cada uno vivía su propio mundo. Y así, en silencio, sin escándalos, sin titulares sensacionalistas, la ruptura comenzó. No fue de un día para otro. Fue una muerte lenta. Cada discusión era un ladrillo más entre ellos. Cada palabra hiriente, un paso más hacia el abismo. Andrea lo intentó todo. Terapia, viajes en pareja, nuevas rutinas, conversaciones desde el alma. Pero el desgaste fue superior al amor. Y finalmente, tomaron la decisión más difícil de todas, separarse. Cuando la noticia se hizo pública en 2022, fue un terremoto. Nadie lo esperaba. Nos separamos en los mejores términos. No hay terceros. No hay traición. Solo somos dos personas que se aman, pero que ya no pueden caminar juntas, decía el comunicado conjunto. Pero detrás de ese tono sereno, había lágrimas, dolor, y una historia rota. Años después, Andrea Legarreta se sentó en una entrevista donde finalmente rompió su silencio. Ya no era la conductora sonriente. Era una mujer herida, que hablaba desde el corazón. A veces uno ama con todas sus fuerzas, y aún así, no basta. Él fue el amor de mi vida. Pero también fue quien más me rompió. Andrea confesó que, durante mucho tiempo, se sintió anulada emocionalmente. Que vivió con miedo a las reacciones de Eric, que muchas veces cayó por amor, por sus hijas, por miedo al qué dirán. Yo también tuve que sanarme. Porque perdí partes de mí. Dejé de reír como antes. Me volví más cerrada, pero un día entendí que merezco paz. Y esa paz, poco a poco, la fue encontrando.
Se refugió en sus hijas, en su trabajo, en sus amigas, y sobre todo, en ella misma. Eric Rubin también ha hablado. Con un tono más reservado, pero sin esconder su dolor, ha admitido que falló, que no siempre supo ser el hombre que Andrea merecía. Fue mi gran compañera, y si pudiera regresar el tiempo, cambiaría muchas cosas. Ambos han reconocido que aún hay cariño, hay respeto, pero no hay vuelta atrás. No por orgullo, no por ego, sino porque a veces, cuando el daño es profundo, la única forma de sanar, es cerrar el capítulo. Es una historia real, humana, dolorosa. Es el reflejo de miles de parejas que luchan, que se aman pero que también se hieren, y que finalmente entienden que el amor propio también es una forma de amor. Andrea ha emergido de las sombras con una fuerza renovada. Ya no es solo la figura pública. Es una mujer que sobrevivió a un amor intenso, pero también destructivo. Mayor que, y es así como Andrea Legarreta, una de las mujeres más queridas de la televisión, rompió su silencio y confesó lo que por años calló. Su historia con Eric Rubin no fue de cuento de hadas, fue real. Llena de amor, sí, pero también de dolor. Y hoy, desde la madurez, nos deja una lección, que el verdadero amor no debe doler. Que el amor sano empieza por uno mismo. Después de que la separación se hizo pública, muchos pensaron que Andrea Legarreta se encontraba tranquila, que simplemente había cerrado un ciclo, pero lo que realmente vivió tras esa ruptura fue devastador. Durante años, había intentado mantener la imagen de una pareja sólida, de una madre ejemplar, de una esposa paciente. Pero ahora, con el peso del silencio liberado, Andrea se permitió sentir, y también se permitió hablar. Y fue ahí, en ese momento de vulnerabilidad, donde comenzó a salir a la luz una verdad más profunda, más dolorosa, y también más oscura. Eric Rubin no solo fue celoso, hubo momentos en los que trató mal a Andrea. No necesariamente con golpes ni escándalos públicos, pero sí con algo que muchas veces deja heridas más profundas: las palabras, los desprecios, las ausencias emocionales, y el control silencioso. Andrea comenzó a revelar lo que pocos sabían, que muchas veces vivió situaciones de microviolencia emocional. Esos episodios que no se ven desde afuera, pero que desde dentro desgastan como ácido. Había días en los que simplemente no me hablaba, otras veces, se iba de la casa sin decir a dónde. O llegaba, me miraba con desprecio y se encerraba. Eso también es violencia, y me tomó años darme cuenta. Estas palabras de Andrea estremecieron al público. Muchos comenzaron a mirar su historia de otra manera. Ella había estado sonriendo en televisión cada mañana, mientras en casa vivía un infierno emocional. Los episodios se repetían: celos enfermizos, manipulaciones sutiles, chantajes emocionales. Cuando Andrea salía tarde del programa, Eric la recibía con reproches. Cuando tenía que asistir a eventos o sesiones de fotos, él le lanzaba comentarios pasivo-agresivos, como: no me sorprende que todos hablen de ti, si te vistes así, ¿qué esperas? Andrea confesó que en varias ocasiones pensó que estaba exagerando, que tal vez él tenía razón. Pero eso era parte del ciclo tóxico, hacerla dudar de sí misma. Y en el fondo, Andrea ya no se sentía la misma. A pesar de vivir con una figura tan conocida, Andrea comenzó a experimentar una soledad abrumadora. No me sentía vista, no me sentía escuchada. Podía estar llorando en la cocina, y él pasaba por al lado sin siquiera preguntar qué me pasaba. Y lo más triste era que, cuando intentaba hablarlo, Eric solía minimizar sus emociones. Estás exagerando, Andrea. Siempre quieres ser la víctima. No todo gira a tu alrededor. Esa frase, estás exagerando, fue una daga constante. Andrea dejó de hablar, dejó de quejarse, y poco a poco, empezó a desaparecer en su propio hogar. Todo esto lo callaba. Salía en cámara, sonreía, reía con Galilea Montijo, hacía bromas con Raúl Araiza. Pero por dentro, se estaba rompiendo. Uno de los puntos de quiebre más fuertes para Andrea fue ver cómo sus hijas comenzaban a notar el distanciamiento. Mía, la mayor, llegó a preguntarle un día: mamá, ¿por qué ya no sonríes como antes cuando estás con papá? Y esa pregunta fue como una cachetada emocional. Porque era cierta, Andrea ya no sonreía con él. Sonreía por ellas, para no preocuparlas. Pero su mirada ya no era la misma. Andrea supo entonces que no podía seguir fingiendo. No solo por ella, sino por sus hijas. No quería que crecieran pensando que ese era el amor que debían aceptar. Que el amor dolía, que se sufría. Antes de tomar la decisión final, Andrea intentó una última reconciliación. Buscaron terapia de pareja, viajes a solas, y largas conversaciones. En una de esas sesiones, Andrea rompió en llanto y le dijo: necesito saber si aún me amas, o si solo estamos aquí por rutina, por costumbre.
Y fue ahí donde Andrea entendió que, aunque aún existía cariño, el amor de pareja ya no estaba. No podía obligarlo a quedarse si no sentía lo mismo. Y tampoco podía seguir apagándome yo misma por mantener una imagen. Era hora de soltar, aunque doliera. La separación no fue una liberación inmediata. Andrea vivió un duelo silencioso y devastador. Aunque ella había tomado la decisión, el dolor no fue menor. Lloraba por las noches. Recordaba los buenos momentos. Se preguntaba en qué había fallado. Miraba fotos familiares con nostalgia. Escuchaba canciones que le dolían. Me sentía como una mujer rota, una parte de mí murió con ese adiós. Pero también comenzó a redescubrirse. Empezó a escribir en diarios personales. Volvió a leer libros que amaba. Tomó clases de meditación. Y poco a poco, fue reconstruyendo su identidad, lejos de él. El dolor dio paso a una nueva etapa, la transformación. Andrea comenzó a hablar más abiertamente de lo que vivió, no para atacar a Eric, sino para ayudar a otras mujeres. Se convirtió, sin proponérselo, en una voz de aquellas que callan por miedo, por vergüenza, o por amor malentendido. No todo maltrato se ve en la piel. Hay heridas que van al alma, y que tardan mucho más en sanar. Andrea comenzó a enfocarse en su paz. Se reconcilió con su soledad. Encontró fuerza en sus hijas, en su trabajo, en ella misma. Y poco a poco, recuperó la luz en su mirada. Con el paso del tiempo, Eric Rubin también hizo declaraciones. Sin entrar en detalles, admitió que no siempre supo cómo amar a Andrea. Que había cometido errores, y que entendía que ella necesitara alejarse. A veces uno no se da cuenta del daño que hace hasta que ya es demasiado tarde. Sin embargo, Andrea no lo odia. Nunca lo hizo. Incluso ha dicho públicamente, fue el padre de mis hijas. Fue mi compañero de vida por muchos años. Y aunque hoy ya no estamos juntos, le deseo paz, y que encuentre también su verdad. Esa madurez, ese nivel de evolución emocional, impactó a millones. Porque Andrea no se quedó en el rencor. Transformó el dolor en aprendizaje. La historia de Andrea Legarreta y Eric Rubin no es solo un chisme del espectáculo. Es el retrato de miles de relaciones donde el amor se convierte en lucha, donde las emociones se desgastan, donde lo que se muestra al mundo no refleja lo que pasa en casa. Andrea rompió su silencio, y al hacerlo, sanó no solo su historia, también la de muchas otras. Y así fue como Andrea Legarreta, una mujer fuerte, valiente y resiliente, logró salir de una relación que aunque tuvo amor, también le causó dolor. Hoy brilla con luz propia. Porque aprendió que no se trata de cuánto amas a alguien, sino de cuánto te amas a ti misma. Sintió una atracción por los reflectores. No era ambición ni vanidad. Era una necesidad natural de expresión. Una niña que soñaba con actuar, con reír, con hacer reír, y sobre todo, con ser vista y escuchada. A los 2 años ya aparecía en comerciales, y poco después comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. No era solo una niña bonita frente a las cámaras. Andrea tenía talento, disciplina, y una voluntad férrea para construir un lugar en el medio artístico, un medio que suele ser implacable, sobre todo con las mujeres. Andrea participó en telenovelas como Simplemente María y Alcanzar una estrella 2, pero el verdadero salto a la fama llegó cuando se convirtió en conductora titular del programa, Hoy, en 1998. A partir de ahí, se volvió un rostro cotidiano para millones de mexicanos. Cada mañana, Andrea recibía al público con una sonrisa amplia, una energía contagiante y un estilo cercano. Pero lo que la audiencia no sabía, era que cada sonrisa que regalaba, muchas veces ocultaba noches de insomnio, lágrimas y batallas personales. Porque así como su carrera ascendía, su vida emocional se tornaba cada vez más compleja. En 1999, su vida cambió radicalmente. Conoció al que sería el gran amor de su vida, Eric Rubin, el exintegrante de Timbiriche, el ídolo juvenil que traía consigo una historia de luces y sombras. Andrea y Eric se enamoraron rápidamente. Fue un flechazo emocional, pero también un salto al vacío. Porque si bien había química, pasión y ternura, también existían celos, inseguridades, pasados sin cerrar y heridas emocionales profundas. A pesar de todo, en el año 2000 se casaron. Fue una boda celebrada y cubierta por la prensa con gran entusiasmo. Muchos pensaron que era el inicio de un cuento de hadas. Pero por dentro, la historia se escribía con tinta invisible y lágrimas escondidas. Con el paso del tiempo, Andrea comenzó a vivir una relación que, aunque tenía momentos hermosos, también estaba marcada por episodios de celos y control emocional. Eric, arrastrando aún ciertos vacíos personales, se tornó en ocasiones posesivo y distante. Andrea callaba, justificaba, y trataba de mantener la estabilidad por el bien de su matrimonio y sus hijas.
Había días en los que no sabía en qué momento se convirtió todo en conflicto. Ya no hablábamos como antes. Yo me esforzaba, pero algo se rompía cada día más, Andrea confesó en una entrevista años después. La situación fue deteriorándose, y aunque en público posaban como una familia feliz, la verdad era otra. En casa, Andrea vivía un desgaste emocional profundo. No había gritos ni escándalos, pero sí silencios que lastimaban. De su matrimonio nacieron 2 hijas hermosas, Mía y Nina Rubín Legarreta. Para Andrea, ellas se convirtieron en su razón de seguir, su motor, su escudo contra el dolor. Muchas veces me fui a llorar al baño. No quería que me vieran mal. Yo tenía que ser su ejemplo de fortaleza, aunque por dentro estuviera rota. Andrea dio todo por sus hijas. Aún en medio del caos emocional con Eric, trató de mantener un hogar funcional, amoroso. Pero la verdad es que el amor entre ella y Eric ya no era el mismo. En 2022, después de más de 22 años de matrimonio, Andrea y Eric anunciaron su separación definitiva. La noticia fue un sismo para sus seguidores. En un comunicado conjunto, dijeron: "No hay traición, no hay escándalo, solo hay una separación de caminos, pero no del amor por nuestra familia". Pero detrás de esas palabras diplomáticas, había mucho más. Porque Andrea sí había sufrido. Y mucho. Con el tiempo, comenzó a hablar más claro. No me sentía valorada, me sentía sola, a pesar de estar casada. Me esforzaba por salvar algo que ya se había roto. Y así, se confirmó la triste noticia, el amor de Andrea Legarreta también se había desgastado. La mujer fuerte, alegre, carismática que veíamos en pantalla, también era humana, también lloraba. Tras el anuncio del divorcio, los rumores no tardaron en llegar. Se habló de terceras personas, de engaños, de que Eric ya tenía otra relación. Andrea nunca lo confirmó, siempre habló con respeto, pero sí dejó entrever que muchas veces se sintió traicionada emocionalmente. No se trata solo de infidelidades físicas. A veces, la traición emocional es la que más duele. La indiferencia, el desinterés, el sentirse invisible. Se mencionó incluso que Eric tenía una cercanía con otras figuras del medio artístico. Y aunque nada fue confirmado, Andrea admitió sentirse humillada muchas veces. Porque el silencio de una pareja también puede matar. A lo largo de su vida, pocos romances se le han conocido públicamente. Antes de Eric Rubin, Andrea fue vinculada con algunos actores de telenovelas y productores de televisión, pero nunca hubo confirmación real. Su relación más sólida y duradera fue con Eric. Y tras su separación, Andrea ha dicho en entrevistas: "No estoy cerrada al amor. Pero hoy, el amor que más me interesa es el que tengo hacia mí misma". Con más de 50 años, Andrea vive una etapa de reconstrucción personal. Ya no busca ser la esposa perfecta, ni complacer a nadie. Hoy busca paz. Muchos pensarán que Andrea Legarreta ha tenido una vida amorosa afortunada. Un matrimonio largo, hijas sanas, estabilidad económica, pero cuando se mira más profundo, su historia también tiene tintes de tristeza. Porque vivió con una persona que no siempre supo amarla como merecía. Porque muchas veces se cayó para no hacer olas. Porque su corazón se fue apagando, poco a poco. Y porque cuando finalmente rompió su silencio, ya no había vuelta atrás. A pesar de todo, Andrea jamás dejó de trabajar. Su carrera como conductora de televisión la mantuvo firme, activa, amada por el público. Lleva más de 25 años en el programa, hoy, siendo una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión mexicana. Pero detrás del maquillaje y los sets, Andrea ha sido una mujer que ha batallado con todo. La presión mediática, la exigencia de siempre estar feliz, la culpa como madre, y el dolor de una relación fallida. Aún así, nunca se rindió. Porque si algo la define, es su resiliencia. Hoy en día, muchos se preguntan: ¿cómo está Andrea Legarreta? Es feliz, se ha recuperado, volverá a enamorarse. Ella misma ha dicho: "Estoy reconstruyéndome, estoy aprendiendo a vivir conmigo, sin la necesidad de un amor que me complete. Ya no quiero amar desde la carencia, sino desde la plenitud". Y aunque no ha anunciado ninguna nueva relación, su mirada refleja otra cosa, una mezcla de nostalgia, cansancio, y también de esperanza. Porque su final no ha llegado aún. Pero si hablamos de un triste final, tal vez se refiere al final de una ilusión, la de un amor que creía para siempre, y que terminó deshaciéndose en las manos. Y es así como se llegó a confirmar la triste noticia de Andrea Legarreta. No por escándalos, sino por la realidad que vive cualquier ser humano. La de amar, entregarse, luchar, y a veces, perder. Detrás de su sonrisa hay cicatrices, pero también una fuerza que no todos conocen. Porque Andrea Legarreta, más allá de la televisión, es una mujer que ha sobrevivido al amor, y a la ausencia de él.
¿Conocías esta parte de la vida de Andrea Legarreta? ¿Alguna vez viviste una relación donde el silencio dolía más que las palabras? Déjanos tu